Hay un momento en la vida en el que ya no confiamos en nuestra fuerza, ni en nuestras decisiones, ni en nuestras certezas. Y es justo ahí cuando todo parece perdido, donde la fe deja de ser una idea y se convierte en lo único que queda. Esa noche, Andrés estaba sentado solo en la oscuridad. No había encendido la luz, no porque no pudiera, sino porque no tenía ganas de ver nada con claridad. Sentía que había llegado a un punto donde todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse y no sabía cómo sostenerlo. Había confiado en su capacidad, en su esfuerzo, en su inteligencia. Durante años creyó que mientras hiciera lo correcto, todo tendría sentido. Pero ahora, con las manos vacías y el corazón cansado, comprendía que su fuerza no había sido suficiente. Andrés creía en Dios, o al menos eso decía, pero su fe siempre había sido cómoda, distante, presente solo cuando las cosas marchaban bien. Cristo era un nombre conocido, una historia escuchada muchas veces, pero nunca había sido un refugio real. Hasta esa noche intentó orar, pero las palabras no salieron. No había frases aprendidas ni peticiones claras, solo un peso en el pecho y una pregunta que no se atrevía a formular. Permaneció en silencio, sintiendo por primera vez que no tenía nada que ofrecer. Recordó una frase que había escuchado alguna vez: mi gracia te basta. Nunca la había entendido del todo. Siempre pensó que la gracia era algo para los débiles, para los que no podían solos. Y ahora, sin quererlo, se daba cuenta de que él era exactamente eso. Con la voz quebrada, Andrés susurró en Jesús: si de verdad estás conmigo, no sé cómo seguir. No pidió que todo se arreglara. No pidió explicaciones. Solo reconoció algo que nunca había aceptado. Ya no confiaba en sí mismo para avanzar. El silencio respondió, no con palabras ni con señales visibles, pero algo cambió, no afuera sino dentro. Andrés sintió que por primera vez no estaba solo en su fragilidad, como si su debilidad no fuera un error, sino el punto exacto donde Cristo podía comenzar a obrar. Confiar en Dios cuando todo va bien es sencillo, pero cuando la fe no cambia las circunstancias, cuando el dolor permanece y las respuestas no llegan, es ahí donde la fe deja de ser cómoda y comienza a ser real. Los días siguientes fueron extraños para Andrés, no porque algo hubiera mejorado, sino porque ahora caminaba con una conciencia distinta. Todo seguía igual por fuera, pero por dentro había una sensación nueva, una mezcla de vulnerabilidad y honestidad que no sabía bien cómo manejar. Intentó retomar su rutina, pero descubrió que ya no podía hacerlo como antes. Las distracciones que solían ayudarlo a olvidar ahora se sentían vacías. El ruido ya no lo protegía, el silencio lo seguía, no como amenaza, sino como una presencia constante que lo obligaba a mirarse con más verdad. Andrés empezó a preguntarse qué significaba realmente confiar en Cristo. Siempre había pensado que la fe traía seguridad, claridad y paz inmediata, pero ahora experimentaba algo distinto. Una fe que no prometía alivio rápido, sino compañía en medio de la incertidumbre. Recordó pasajes del Evangelio que había escuchado muchas veces, pero nunca había vivido. Jesús caminando con personas confundidas, cansadas, incluso decepcionadas. Personas que no entendían el plan completo, pero que aún así seguían caminando junto a él. Por primera vez, Andrés se vio reflejado en esas historias. Comprendió que los discípulos no siempre entendían a Cristo, pero permanecían, no porque todo tuviera sentido, sino porque habían descubierto que estar con Él era mejor que caminar solos con sus propias certezas.
Esa comprensión no eliminó sus dudas. Tampoco borró el miedo, pero cambió algo fundamental. Andrés dejó de exigirle a la fe que le resolviera la vida. Empezó a verla como un acto diario de confianza, incluso cuando no había garantías ni resultados visibles. Esa noche volvió a orar, sin discursos ni fórmulas. No pidió que el dolor desapareciera ni que el futuro se aclarara. Solo dijo: Jesús, no entiendo lo que estás haciendo, pero no quiero caminar sin ti. Y por primera vez, esa oración se sintió suficiente para continuar. Creer en Cristo no siempre significa avanzar con seguridad. A veces significa perder apoyos, perder control y descubrir que seguirlo puede costarnos más de lo que estábamos dispuestos a entregar. Andrés comenzó a notar que su forma de pensar ya no encajaba del todo con su entorno. Las conversaciones que antes le parecían normales ahora se sentían superficiales, no porque los demás hubieran cambiado, sino porque algo en él estaba siendo confrontado. Seguir a Cristo empezaba a incomodarlo, incluso a él mismo. Una decisión concreta se presentó frente a Andrés. No era grande a los ojos de otros, pero para él lo era todo. Tenía la oportunidad de elegir un camino que le ofrecía seguridad inmediata, aunque sabía que implicaba traicionar aquello que estaba comenzando a creer con sinceridad. Durante días luchó internamente. Pensó en lo que perdería si elegía confiar en Cristo. Pensó en la estabilidad, en la aprobación, en la tranquilidad que podía asegurar por sus propios medios. La fe, en cambio, no le ofrecía garantías visibles, solo una invitación a confiar. Recordó las palabras de Jesús que había escuchado tantas veces en él: que quiera seguirme, que tome su cruz. Nunca le habían parecido tan reales. Comprendió que seguir a Cristo no era solo creer en Él, sino permitir que su vida fuera guiada por una verdad más alta que su conveniencia. Andrés pasó una noche en vela, no orando como antes, sino pensando con honestidad. Sabía que elegir la fe significaba renunciar a algo que podía sostenerlo temporalmente, pero también sabía que volver atrás lo dejaría vacío, incluso si todo parecía estar bajo control. Al amanecer tomó una decisión, no con euforia ni seguridad total, sino con temor y convicción. Eligió el camino que no entendía del todo, pero que sabía que lo mantenía cerca de Cristo. No sintió alivio inmediato, solo una paz frágil, suficiente para dar el siguiente paso. Ese día, Andrés entendió que la fe no siempre trae tranquilidad instantánea. A veces trae pérdida, duda y vulnerabilidad, pero también trae algo que ninguna certeza humana puede ofrecer: la certeza de no caminar solo. Incluso cuando el camino se vuelve estrecho, elegir la fe no siempre trae aplausos. A veces trae silencio, distancia y la sensación de haber tomado un camino que pocos entienden, incluidos nosotros mismos. Los días posteriores a su decisión no fueron fáciles. Andrés comenzó a sentir el peso de lo que había elegido. Algunas puertas se cerraron sin explicación. Personas que antes estaban cerca, ahora se mostraban distantes. No hubo reproches directos, solo ausencias que dolían más que cualquier palabra. Por momentos dudó. Se preguntó si no había sido imprudente, si no había confundido fe con ingenuidad. El pensamiento de volver atrás aparecía con fuerza, especialmente cuando la incertidumbre comenzaba a afectar áreas concretas de su vida que antes parecían seguras. Andrés volvió a los evangelios, no buscando respuestas rápidas sino campania. Leyó cómo Jesús fue incomprendido, cómo muchos se alejaron cuando sus palabras dejaron de ser cómodas,
Y por primera vez entendió que seguir a Cristo nunca fue un camino popular, sino uno profundamente verdadero. Una noche, agotado, se sentó solo y habló en voz baja. No reclamó, no discutió, solo reconoció lo que sentía: miedo, cansancio, dudas. No intentó ocultarlas. Si Cristo conocía su corazón, no había razón para fingir fortaleza. El silencio volvió a estar presente, pero ya no como amenaza. Era un silencio distinto, firme, como si alguien escuchara con atención. Andrés no recibió respuestas claras ni promesas inmediatas, pero sintió algo que no sentía desde hacía tiempo: la certeza de que su fe no había sido en vano. Al levantarse, Andrés comprendió que la fe no elimina las consecuencias, pero cambia la forma de enfrentarlas. El camino seguía siendo incierto, pero ahora sabía que no caminaba solo. Y aunque no veía el final, estaba aprendiendo a confiar paso a paso. Ese día terminó sin resoluciones visibles. Nada se arregló de inmediato, pero algo dentro de Andrés se afirmó con más fuerza. Había elegido a Cristo no por lo que podía recibir, sino por quien Él era. Y esa elección, aunque costosa, comenzaba a sostenerlo. La fe no siempre se manifiesta en grandes decisiones. A veces se revela en lo más difícil de todo: seguir creyendo. Anda emes, cuando nada parece cambiar. Con el paso de los días, Andrés comenzó a entender que la fe no era un acto único, sino una elección diaria. Cada mañana despertaba con las mismas preguntas y la misma incertidumbre. Pero ahora había algo distinto. Ya no sentía la urgencia de huir ni de buscar atajos para sentirse seguro. Las dificultades no desaparecieron. Hubo momentos de preocupación real, instantes en los que el miedo volvía con fuerza. Pero Andrés empezó a notar que, incluso en esos momentos, su reacción ya no era la misma. En lugar de desesperarse, aprendía a detenerse, a respirar y a recordar a quién había decidido seguir. Comenzó a leer las palabras de Jesús con otros ojos, ya no como enseñanzas lejanas, sino como instrucciones para el presente. No te preocupes por el mañana. Dejó de ser una frase bonita y se convirtió en un desafío diario que lo confrontaba con su necesidad de control. Andrés entendió que confiar en Cristo no significaba ignorar la realidad, sino enfrentarla desde otro lugar. La fe no le quitaba responsabilidades ni dificultades, pero le daba una base distinta desde la cual sostenerla sin quebrarse por completo. En pequeños gestos, Andrés comenzó a notar cambios. Escuchaba más, respondía con menos dureza. Era más paciente consigo mismo y con los demás. No porque se sintiera fuerte, sino porque sabía que su fe no dependía de su rendimiento, sino de la fidelidad de Cristo. Una tarde, mientras caminaba solo, Andrés se sorprendió agradeciendo, no por soluciones ni por respuestas claras, sino por la capacidad de seguir adelante sin certezas. Comprendió que tal vez la fe no estaba diseñada para eliminar la espera, sino para sostenerlo mientras aprendía a confiar cada día. Al caer la noche, Andrés reconoció algo importante. Aún no veía el final del camino, pero ya no lo necesitaba para continuar. La fe se había convertido en compañía constante, suficiente para dar el siguiente paso, incluso cuando el futuro seguía siendo incierto. La fe no siempre cambia el entorno de inmediato, pero cuando es verdadera, empieza a transformar la manera en que vivimos dentro de él. Y tarde o temprano, eso se con el tiempo, Andrés comenzó a notar pequeños cambios a su alrededor. No eran milagros evidentes ni soluciones completas, sino oportunidades discretas
casi fáciles de pasar por alto. Antes las habría ignorado, esperando algo más grande. Ahora las recibía con humildad, entendiendo que también podían ser parte del proceso. Una conversación inesperada abrió una posibilidad nueva. No era el camino que Andrés había imaginado para su vida, pero sentía una paz extraña al considerarlo. No una seguridad absoluta, sino la tranquilidad de saber que no estaba actuando desde el miedo ni desde la desesperación. Andrés empezó a comprometerse con aquello que tenía delante, sin compararlo con lo que había perdido. Trabajaba con dedicación, no para demostrar nada, sino porque entendía que la fidelidad en lo pequeño también formaba parte de seguir a Cristo. Notó que su manera de relacionarse con los demás también estaba cambiando. Ya no reaccionaba con dureza cuando las cosas no salían como esperaba. Escuchaba con más atención, hablaba con más cuidado. No porque se sintiera mejor que antes, sino porque su fe comenzaba a ordenar su interior. En medio de esos cambios, Andrés comprendió algo importante. La fe no siempre trae lo que pedimos, pero casi siempre trae lo que necesitamos para crecer. Lo que antes habría visto como poco, ahora lo reconocía como suficiente para seguir avanzando. Una noche, al repasar el día, Andrés se dio cuenta de que ya no vivía esperando una señal constante de Dios. Vivía confiando. Y esa diferencia, aunque sutil, había transformado por completo la manera en que enfrentaba cada jornada. El camino seguía abierto. Aún había incertidumbre, pero ahora Andrés podía ver que la fe, vivida con constancia, no se quedaba solo en palabras. Comenzaba a dar fruto, no como premio, sino como resultado natural de caminar con Cristo. Llega un punto en el camino de la fe en el que confiar deja de ser una lucha diaria y se convierte en una forma de vivir, no porque todo esté resuelto, sino porque el corazón ha aprendido. Andrés comenzó a notar que ya no vivía en constante tensión. Las preguntas seguían ahí, pero habían perdido su peso. Ya no exigían respuestas inmediatas, simplemente acompañaban el camino. La fe había dejado de ser una carga que debía sostener y se había convertido en un apoyo silencioso. Mirando hacia atrás, Andrés reconoció cuánto había cambiado, no solo en lo que hacía, sino en cómo enfrentaba cada situación. Antes reaccionaba desde el temor a perder. Ahora respondía desde la confianza de saberse acompañado, incluso cuando el resultado no era el que esperaba. Comprendió que Cristo no había venido a eliminar sus dudas, sino a caminar con él a través de ellas. La fe no había borrado la incertidumbre, pero la había transformado en un espacio donde podía permanecer sin desesperarse. Una tarde tranquila, Andrés se sentó en silencio y recordó todo el recorrido. No hubo orgullo ni sensación de victoria, solo gratitud por no haber huido cuando la fe se volvió incómoda, gratitud por haber permanecido cuando seguir creyendo parecía difícil. Entendió entonces que confiar en Cristo no significaba tener control sobre el futuro, sino descanso en el presente. Ya no necesitaba adelantarse a lo que vendría. Le bastaba con caminar el día que tenía delante, sabiendo que no lo hacía solo. Andrés respiró hondo. El camino continuaba, pero ya no lo veía como una amenaza, lo veía como una oportunidad constante de seguir aprendiendo a confiar. La fe no había cambiado todo a su alrededor, pero había cambiado todo dentro de él. Y en esa transformación silenciosa, Andrés supo algo con certeza: cuando la fe es lo único que queda, también se convierte en lo único que realmente se necesita para seguir adelante, incluso cuando el futuro permanece abierto. Tal vez esta historia no habla solo de Andrés. Tal vez habla de ese momento en tu vida en el que la fe se volvió lo único que te quedaba.
cuando ya no hubo fuerzas, cuando las respuestas no llegaron, cuando seguir creyendo parecía más difícil que rendirse. La fe en Cristo no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia a la persona que las atraviesa. No quita el dolor de golpe, pero lo llena de sentido. No promete caminos fáciles, pero promete compañía verdadera. Andrés descubrió que creer no es entenderlo todo, sino decidir confiar incluso cuando no se ve el final. Que seguir a Cristo no es vivir sin dudas, sino caminar con Él a través de ellas. Si hoy sientes que la fe es lo único que te queda, tal vez eso sea suficiente, porque cuando ya no confiamos en nosotros, es cuando Cristo puede sostenernos de verdad. Si algo similar te ha sucedido con tu fe, si alguna vez dudaste, esperaste o sentiste que Dios guardaba silencio, déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien más. Gracias por escuchar este relato. Esto fue Voces de Sabiduría, un espacio donde la fe se narra. El silencio enseña y Cristo sigue hablando al corazón. Si este mensaje tocó tu vida, suscríbete, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en los próximos relatos. Vendrán nuevas historias, nuevas reflexiones y nuevas voces de sabiduría. Hasta el próximo encuentro.